Vamos ahora con nuestro próximo invitado porque vamos a recorrer las comunas de la región a través de la voz de quienes son representantes de los vecinos y vecinas, quienes están en la primera línea, que son los concejales. Los concejales que tienen un trabajo muy importante con la comunidad en las distintas comunas del país. Y hoy día, en este ciclo que estamos llevando adelante con concejales, sobre todo de la zona interior, entrando hacia Marga Marga, vamos a conversar con Marcelo Góngora, concejal de Villa Alemana. Marcelo está ahí, concejal en segundo periodo. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Bien, bien, muy bien. Aquí por estos lados está bastante frío, Te iba a preguntar. pero sí, no, está helado, está helado. Pero la verdad es que muy contento de poder estar acá y compartir con todos los televidentes y auditorios del Sí, programa. un detalle importante a propósito de las temperaturas. Viña del Mar y Valparaíso están, claro, un poco más moderadas por el frío, o sea, por el mar, ¿no? Las temperaturas mínimas son de 6, 7 grados. Villa del Mar, Villa Alemana, Quilpué, el interior, la temperatura es de 1 grado, 2 grados, es infinitamente más baja la temperatura en las mañanas y en la noche. Bueno, ¿cómo está Villa Alemana? Comencemos hablando un poco de lo que ha significado la irrupción de esta nueva gestión alcaldicia, que no ha estado exenta de polémicas y de temas que han sido tratados públicamente. Yo pondría como uno de ellos el cierre de la comarca, que ha sido un tema público, independiente si hay legalidad o no en la instalación anterior. ¿Qué ha pasado, Marcelo, con eso desde el punto de vista de el trato con los antiguos comerciantes, ¿no? Que algunos se han mantenido allí todavía porque tenían un contrato hasta el mes de diciembre. ¿Qué ha ocurrido con eso y cuál ha sido el diálogo que ha tenido la municipalidad o el actual alcalde está ahí con estos comerciantes? Rodolfo, yo creo que ese es uno de los temas neurálgicos, ¿no? En esta zona, junto con las dificultades que ha habido con el hospital de Marga Marga los problemas del hospital de Marga Marga. Villa Alemana ha estado marcada durante este último tiempo por la polémica que se ha generado luego de la decisión de la actual autoridad municipal, alcaldicia, de ponerle término al programa de la comarca, que es un programa que comenzó durante la gestión anterior y que tenía claramente un objetivo muy claro, muy preciso y por supuesto de características sociales. Porque en Villa Alemana se tomaron dos decisiones y dos medidas para poder absorber el comercio ambulante, que por supuesto todos reconocemos que era un problema inminente y además muy evidente. Uno fue la instalación de unos carritos en el centro que tenían solamente algunas personas, y aquellas personas que no iban a estar dentro de ese programa, se habilitó y se arrendó un terreno que no es de Merval, sino que es de unos privados, para poder habilitar ciertos módulos donde los comerciantes ambulantes pudieran ir. Por supuesto que desde ese punto de vista nadie podía estar en contra de esa decisión, más aún cuando este programa tenía una regulación. La regulación significaba que las personas que iban a este lugar iban a pagar derechos, iban a pagar un permiso, y por lo tanto la comarca, desde ese punto de vista, debiera haberse hecho autosustentable. Sin embargo, varias dificultades en el proceso impidieron que este programa tuviera el normal desarrollo que todos esperaban. Y eso se produce particularmente por responsabilidades mutuas, tanto del municipio en su momento, como además también de los locatarios. Los locatarios han sido muy honestos y muy claros en reconocer que para ellos no fue fácil poder, por ejemplo, pagar todos los meses los recursos que implicaba mantener sus locales abiertos. Entonces, en algunos momentos no tenían capacidad para poder pagar el arriendo. Pero por otro lado, también el municipio, estamos hablando del periodo anterior, no realizó oportunamente los contratos, no realizó oportunamente los cobros, y hubo varias situaciones de poca fiscalización. Y eso implicó entonces que el programa, que tenía una muy buena inspiración, finalmente comenzara a mostrar durante el desarrollo y el tiempo, comenzara a demostrar algunas fragilidades. Finalmente, la decisión que adopta esta autoridad es una decisión de ponerle término al programa de la comarca. Ese programa implica que contaba recursos, por ejemplo, para contar con baños públicos, para contar con iluminación, para contar con guardias, etc. Bien, en el mes de marzo, el alcalde decide ponerle término al programa, siendo informados los locatarios en el mes de febrero, de una manera bastante poco formal. Por supuesto, para los locatarios esta fue una sorpresa, fue como un balde de agua fría, enterarse que luego de las promesas de campaña que el alcalde actual
en ese momento candidato, había hecho, de que no solo no iba a cerrar la comarca, sino que además se iba a reformular para poder enmendar todas aquellas equivocaciones, errores o deficiencias que se habían encontrado, luego de esas promesas electorales, se encuentran con que el alcalde firma un decreto en marzo señalando que se termina la comarca a fines del mes de marzo y finalmente se extendió el mes de abril. Durante este tiempo se han ido sacando los baños, se han ido cortando los servicios, se sacaron los guardias y honestamente, Rodolfo, y a todos los auditores y a todos nuestros televidentes, yo creo que ha habido un trato que se ha alejado mucho de un trato humanitario a las personas que estaban en la comarca. Sin lugar a dudas que no ha estado a la altura de lo que se esperaba. En un principio yo hubiese preferido que se resolvieran las situaciones no irregulares, porque las había un par de contratos que tenían algunas, adolecían de algunas falencias, y eventualmente estudiar la posibilidad de continuar con el programa de la comarca durante todo el año 2025, enmendando todas aquellas equivocaciones que se habían cometido. Marcelo, sin embargo, de manera en consulta, el alcalde toma la decisión de cerrar. Ahora, uno de los hay argumentos, dos organizaciones, Rodolfo, en la comarca. Uno de los argumentos es que aquí había una pérdida millonaria. Aquí que había una pérdida millonaria y que en realidad la alcaldía no podía financiar y tenía acumulado un gasto muy alto para las arcas municipales. ¿Es tan así que se ha discutido en el Consejo? Hay interpretaciones, ¿no? ¿Ya? Hay interpretaciones, porque la verdad es que todo programa social uno podría interpretar que es un gasto. O sea, Evidente. Si se entregan cajas de mercadería es un gasto, si se hacen programas sociales es un gasto, y en este caso la comarca correspondía a un programa social. Y ahí es donde yo hago la observación respecto de cómo podría habérsele dado una salida mucho más negociada, conversada, y por supuesto ajustarlo bien a la norma. Porque efectivamente se nos ha manifestado que en la suscripción de los contratos, como es muy importante lo que dije al principio, que este terreno no es de Merval, todo el mundo piensa que es de Ferrocarril, y la verdad es que este terreno es de los sucesores de la familia de Covarrubias. Claro. Todos recordamos a Covarrubias, al supermercado, bien, es de los sucesores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo yo que aquí hay algo que todavía no me termina de calzar? Porque si bien es cierto el municipio le puso término al programa, es decir, le dijo a los locatarios que ya no había más programa, que ya, de hecho, varios de ellos han querido seguir pagando el arriendo y no se les ha permitido. Sin embargo, el contrato con la asociación Covarrubias, Rodolfo, sigue vigente. Y hasta el día de hoy se sigue pagando a la asociación Covarrubias ese arriendo. Entonces, se está pagando. Eso es un dato importante. ¿Se sigue pagando y se sigue pagando hasta el mes de diciembre o tiene un contrato con un término determinado de fecha? Ahí hay una decisión, una discusión también que es polémica. Porque el municipio, en el mes de abril, nos notifica a los concejales, nos dice, miren, nosotros en abril terminamos este contrato y no pagamos más porque de hecho en mayo la asociación Covarrubias ya tiene otro contrato armado y por lo tanto ya no vamos a estar. Pero la asociación Covarrubias dice, mire, saben, nosotros hasta este minuto tenemos un contrato suscrito con el municipio que llega hasta el mes de diciembre, y no solo eso, sino que todo se le puede poner término 3 meses antes. Entonces, la asociación Covarrubias, por supuesto a través de sus abogados, ha tenido mucha más fuerza, parece, que lo que han tenido los locatarios, o el municipio ha tenido un trato diferente con la asociación Covarrubias que con los locatarios que estaban en la comarca. O sea, por lo que uno deduce, perfectamente podrían estar todavía atendiendo y estar trabajando. Ahora, ¿en qué está ese espacio? ¿Está desierto? ¿Qué va a pasar allí? ¿Van a tener que desarmarlo los propios locatarios, la municipalidad? Bueno, en estos momentos, sin contar con autorización explícita y expresa del municipio, los locatarios, hay varios locatarios, deben ser unos 40 o 50, siguen funcionando todavía en esa dependencia. Es decir, todavía están allí instalados en el entendido de que ellos suscribieron, la gran mayoría, un contrato con el municipio que les permitía haberlo renovado por todo este periodo 2025. Es el espíritu con el cual se interpusieron varios recursos por parte de los locatarios de la comarca en tribunales, que lamentablemente para ellos no tuvieron buen término, que en el fondo era hacer lo mismo que los Covarrubias están haciendo, exigir que se les cumpla su contrato, era lo que los locatarios estaban haciendo. Exigir que se cumpliera el contrato de haber dado el año 2025 como parte de sus compromisos. Actualmente no cuentan con servicios básicos, por ejemplo,
Y eso es lo que, como te comentaba Rodolfo, a mí me Tiene llama que ver mucho con la el atención, trato. porque finalmente podrían seguir trabajando si Sí. es que el municipio aún no ha logrado ponerle término al contrato con la Ahora, asociación Covarrubias. claro, en la búsqueda de soluciones, ¿qué pasa hoy día con el comercio ambulante en Villa Alemana? ¿Bajó? ¿Se mantiene? ¿Cuál ha sido la situación de quienes efectivamente venden en la calle, como conocemos? Sí. Ahí, durante los meses anteriores, efectivamente se han tomado decisiones bastante duras y enérgicas respecto del comercio ambulante. Vamos a hablar de comercio ilegal en realidad, porque el comercio Sí, ambulante ilegal. es permitido. El comercio ilegal, y efectivamente se recuperaron muchos espacios en el centro de la comuna, en el Paseo de los Héroes, en la calle, en la avenida Valparaíso, particularmente en el tramo entre Progreso y Blanco. Es decir, efectivamente hoy día se ha recuperado, ha habido mayor fiscalización por parte de Carabineros y además también de los inspectores municipales. Sigue habiendo comercio ambulante, sin embargo, se nota evidentemente que ha habido una baja y que ha habido una disminución. Entonces siempre hemos entendido que la comarca era eso, Rodolfo, era una alternativa para que quienes se desempeñaban en el comercio ilegal pudieran ir a ese lugar, fortalecerlo, potenciarlo. Y yo creo que fue una de las grandes deficiencias y una de las grandes falencias, porque no estaba distante del centro, pero sin embargo muy pocas personas tenían información de que podían ir a hacer sus compras allí. Creo que allí hubo un problema de parte del municipio, de la gestión anterior, respecto de cómo haber potenciado ese lugar. Sin embargo, frente a la crítica que tú recién me comentabas y que se ha hecho sobre el gasto que implicó la comarca, la verdad es que yo debo entenderlo que fue una inversión que no logró recuperarse, porque ese era el espíritu, Rodolfo. El Sí, espíritu era que el arriendo de los correcto. 174 locales permitiera, a un costo bajo, permitiera a los locatarios poder sustentar los costos que estaban asociados a la comarca, y desde ese punto de vista el municipio no iba a incurrir en mayores gastos. Exacto. Estamos conversando con Marcelo Góngora, concejal de Villa Alemana. Hay otra polémica que aquí también tratamos en nuestro noticiario, que tiene que ver con la contratación de la ex esposa del alcalde en la corporación municipal, que finalmente ya no trabaja allí, entiendo, pero que Sí. se iba a presentar un recurso por parte de algunos concejales para poder reponerla en ese cargo. ¿En qué quedó finalmente dicha situación de la funcionaria como tal? Bien, efectivamente, Rodolfo, como señala, la corporación no ha estado exenta de complejidades durante este último tiempo. Yo tengo que mencionar que han pasado 4 secretarios generales de la corporación entre diciembre y abril, y además Cuatro. también hace poco nos enteramos que tanto el director de educación como el director de salud dejaron sus cargos. Es decir, hemos tenido 6 cambios importantes y relevantes en 6 meses, no más que eso. Eso, por supuesto, nos deja muy preocupados por la continuidad de la gestión, y además también porque, según nos han señalado, hay muchas cifras que hablan de un déficit, y la verdad es que hasta este momento lo único que se ha podido acreditar, que es real, es un déficit de cerca de 2.500 millones en la corporación. Es por eso que es tan importante las personas que son contratadas y tratar de distanciar la corporación de las polémicas que tienen que ver con esta tremenda rotación de personal y de jefaturas que han tenido en tan poco tiempo. En relación al punto que tú me consultas, Rodolfo, que tiene que ver con la contratación de la ex señora del alcalde, efectivamente ahí se presentó un recurso por parte del concejal Ignacio Navarro, y la Contraloría emite un informe que es clarísimo y dice que en realidad nunca debió haberse hecho esa contratación. Lo más inquietante, Rodolfo, dice relación con que al alcalde se le manifestó, se le hizo presente, se le dijo: sabe, alcalde, pareciera ser inconveniente, incluso probablemente sea alejado de la norma que usted contrate a su ex señor en un cargo de tanta responsabilidad. Finalmente todos los que nos están escuchando y que trabajan en la corporación o que son de Villa Alemana, finalmente saben que Marisol era la jefa tras la sombra, es decir, ella era la que tomaba las decisiones. Entonces, puede ser que haya un requerimiento de parte de algunos concejales que han cuestionado el fallo de la Contraloría o el pronunciamiento de la Contraloría, pero lo que hay hoy día, objetivamente, que la Contraloría ha hecho presente, esa contratación siempre fue improcedente. Exactamente. Marcelo, por último, la percepción que se tiene entonces en esta primera parte de esta gestión municipal de ustedes, en términos de trabajo también junto a la actual alcaldía, ¿cuál es? Bien, yo creo que como siempre hay
matices, ¿no? Hay algunas cosas en las cuales, por supuesto, no podemos nosotros estar en contra. Nosotros siempre vamos a estar a favor de proyectos que vayan en avance de la comunidad, el arriendo de camionetas de seguridad, la construcción, la habilitación de parques, etcétera. Hay muchos proyectos que durante este tiempo, algunos datan incluso, Rodolfo, importante, datan incluso del periodo del exalcalde Sabat. Hace poquito y se iniciaron las obras de remodelación de la Plaza de los Pasionistas, que es la cara de Villa Alemana, desde Limache hacia acá. Y es un proyecto de hace mucho tiempo. Hay muchos proyectos que también se impulsaron durante la gestión anterior. Entonces, todos esos proyectos es evidente que nosotros siempre vamos a estar concurriendo con nuestra votación favorable para que esos proyectos se realicen. O, por ejemplo, nuevos recursos. Por eso le ponía mucha atención a lo que tú planteabas respecto de la típica discusión que hay respecto de las contribuciones en fechas como esta, porque las contribuciones son una parte importante de los ingresos de los municipios. Pero también hemos tenido estas dificultades, hemos tenido algunos desencuentros respecto de cómo se abordan algunas problemáticas, hemos tenido algunos desencuentros, por ejemplo, respecto de la corporación. También hay una polémica respecto del directorio de la corporación, de cómo se constituyó y de cómo se está modificando. También, por supuesto, hemos tenido la polémica respecto del tema de la corporación. Y una polémica que también fue bastante importante y que motivó a 3 de los concejales que presentáramos también un requerimiento a Contraloría, tiene que ver con la entrega de la cuenta pública. La cuenta pública es un instrumento que está regulado por ley. La ley dice qué es lo que debe hacer un alcalde en una cuenta pública, independientemente de que no sea el periodo que le corresponde a él. Y en este caso, claramente la cuenta pública estuvo muy al debe. De hecho, estimamos que no cumplió con las normas y con las reglas y los mínimos básicos que establece la normativa. Y por lo tanto, también hicimos una presentación en la Contraloría para que sea este ente contralor, como desde el punto de vista externo, y además con la normativa vigente presente, defina si es que el alcalde cometió o no cometió alguna falta en la entrega de la cuenta pública de este año. Marcelo Góngora, concejal de Villa Alemana, conversando con nosotros a esta hora en puranoticia.cl. Marcelo, muchas gracias por abordar estos temas. Vamos a seguir conversando. Siempre, como dices tú, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay polémicas, como toda gestión. Pero lo importante es transparentarlo. Lo importante es que la opinión pública también tenga conocimiento y detalles de estas informaciones que ocurren en las comunas del interior también de la región. Te agradezco mucho. Gracias, Rodolfo. Espero que tengamos la oportunidad después de conversar del Hospital Marga Marga. No va a ser un tema poco importante, pero seguramente nos va a dar para otro programa más adelante. Es un tema gracias, pendiente Rodolfo, que tiene relación con transporte, que tiene que ver con acceso. Lo vamos a conversar más adelante, no te preocupes. Gracias, Marcelo. Chao. Nos vemos. Que estén bien. Chao.